Entonces, vamos a ver esta parte de reducción de dimensiones, ¿no? Muchas veces en esos análisis de datos de single cell RNA-seq queríamos medir la heterogeneidad de expresión en diferentes células, ¿no? Ahora, no sabemos qué célula es qué, ¿no? Cuando las mandamos a secuenciar. Entonces, tenemos que usar métodos que nos agrupen las células en células similares, ¿no? Entonces, esa es la parte de clustering. El problema es que antes de hacer esto necesitamos reducir un poco los datos para nada más trabajar en menos dimensiones, ¿no? Para obtener, para poder calcular las distancias, ¿no? Entre cada una de las diferentes células, ¿no? El calcular distancias es un proceso computacionalmente muy intenso, entonces por eso necesitamos reducir las dimensiones de nuestros datos. Si no, no vamos a poder calcularlo, ¿no? Digamos, esos procesos de cálculo de distancias pueden tardar días si quieres calcularlo con todos los datos. La idea es que muchos de estos genes que estamos midiendo están correlacionados, ¿no? De tal forma que tal vez eliminamos ciertos genes, ¿no? O simplificamos, digamos, los datos al tener, si tenemos 10 genes que están muy correlacionados, los podemos resumir como un solo gen, digamos, ¿no? Bueno, no es un gen real, pero un gen como artificial, y eso nos reduce mucho la información, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar, ¿no?, esos genes similares o esos genes como artificiales, ¿no? Ese es el paso de reducción de dimensiones, ¿no? De paso, al hacer esto de reducción de dimensiones, vamos a poder graficar los datos de nuestras células y poder visualizarlos, ¿no? En 2 o 3 dimensiones, ¿no? Como esa imagencita, ese videito que vimos ayer de 10x Genomics, donde tiene una imagen en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, usando el set de datos de CISL, que ya hemos usado, que es uno de los de ratón, podemos correr otra vez los pasos de control de calidad con Per-Cell Quality Metrics, Quick Per-Cell, la normalización con Quick Cluster, ¿no? Que es la normalización de circunvolución. Y ahora vamos a agregarle el paso de modelar la variación de genes. Aquí vamos a usar Model Gene Bar with Spikes, usando los ERCCs. Para el set de datos de PBMS4K, igual los descargamos de internet como antes con BioSeq File Cache y los leemos en R con Written Xcounts, el paquete Droplet Utils. Le agregamos la información de los genes, detectamos cuáles son los droplets que sí tienen información, usando empty drops. Usamos los pasos de quality control. En este caso no tenemos ERCCs, entonces nada más vamos a filtrar por expresión mitocondrial. Normalizamos usando Quick Cluster, Compute Norm Factors. Después de todo eso, en este caso, como eran datos de 10x Genomics, Pete recomienda usar la función de Model Gene Bar by Poisson. Y nos vamos a quedar con la proporción del 10% de los genes más variables. Entonces, esos son los dos sets de datos de ejemplos que tenemos. Y una vez que los tenemos, la herramienta principal para reducción de dimensiones que vamos a usar se llama componente de análisis principales, o PCA en inglés. Entonces, PCA es como muy usado, ¿no?, para este rollo de reducción de dimensiones. Y lo que intenta hacer es que te intenta descubrir combinaciones lineales, esto va a ser muy importante, lineales, que expliquen la mayor cantidad de variación, ¿no? Cada uno de estos componentes principales es independiente del otro, ¿no? O sea, son perpendiculares. Y cada uno de ellos, en conjunto, la idea es que están maximizando la cantidad de variación que explican, ¿no? Entonces, el primer componente principal, ese por diseño va a ser el que explique la mayor cantidad de variancia, ¿no? Una vez que ya tienes ese componente, escoges otro que sea perpendicular o, en términos ya más de álgebra lineal, ortogonal, y que capture la mayor cantidad de variación de lo que queda, que no había sido explicada por el primer componente. Entonces, eso es un proceso iterativo, ¿no? Empiezas con 1, luego 2, 3 y así, ¿no? Ahora,
generalmente siempre calculamos por lo menos 2 componentes principales, ¿no? Pero tú puedes decir, quiero calcular 5, o quiero calcular 10, o quiero calcular 20, o quiero calcular 10,000, ¿no? Componentes principales. Siempre puedes calcular componentes principales siempre y cuando tengas más, más genes que componentes. Bueno, perdón, más células que componentes, ¿no? Pero bueno, si calculas un montón y si calculas componentes es igual al número de células que tienes, no te ayuda a nada, ¿no? No estás reduciendo nada de información. Entonces, este PCA ha sido muy usado, ¿no? Altamente estudiado, y hay métodos para hacerlo más rápido. ¿Qué es lo que asumimos cuando usamos PCA en en datos de single cell? Primero asumimos que los procesos biológicos afectan a grupos de genes de forma similar. Y eso no, es como fácil de asumir porque siempre hay pathways, rutas metabólicas, sí. Entonces, como hay genes que están en la misma ruta metabólica, es fácil asumir que están relacionados, ¿no? Sus niveles de expresión. Entonces, al estar relacionados, pues van a estar correlacionados de forma estadística. Al estar correlacionados, pues los podemos intentar agrupar. Y la idea es que el ruido técnico idealmente afecta a cada gen de forma independiente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que tenemos efectos de batch? Pues los primeros PCs van a decir, este es el efecto principal, porque afecta a todos los genes de forma idéntica, ¿no? Entonces aquí en el ejemplo de CISL, podemos correr GetTop HGBs, nos quedamos con los primeros 2000 genes. Una vez que hacemos eso, ¿no? En nuestro vector de top CISL nos dice cuáles son esos 2000 genes, podemos usar la función de run PCA, usando el argumento de subset row, y esto nos va a dar los componentes principales. Ahora, para que funcione rápido esta función, run PCA, está usando simulaciones que nos aproximan a los PCAs, y entonces para hacerlo más rápido, bueno, eso es lo que tiene que usar, y para que lo podamos hacer reproducible, tenemos que usar la función set.seed. Entonces, este no es el PCA normalito que ustedes calculan con R base con la función prcomp. Entonces, esta es una versión como más especializada de PCA para correr rápido, y la necesitamos porque tenemos datos enormes, ¿no? Ahora hay que escoger el número de PCs, el número de componentes principales. El escoger el número de componentes principales está muy relacionado al paso de escoger el número de genes altamente variables, ¿no? Si escogemos más componentes principales, vamos a asegurarnos de incluir los componentes que explican variación biológica. Pero el problema es que entre más componentes principales nos quedamos en nuestro objeto, también incluimos los que explican variación técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escoger un valor razonable, ¿no? Pues otra vez, como siempre, o escogemos con un valor de corte preestablecido o basado en análisis previos, o escogemos un valor de corte usando algún método estadístico. Un valor razonable como que se ha usado comúnmente es entre 10 y 50 PCs. Muchas personas luego dicen, no, yo nada más quiero poquitos, porque cuando usas más, tarda más en calcularse todo, ¿no? Y bueno, yo en mi propio trabajo, como decía un alumno que trabajaba con nosotros, de que lo corriera con más PCs, porque se estaba quedando con muy poquitos, simplemente por intentar hacer un análisis rápido, pero tal vez el análisis no era tan válido. Entonces le dije que hubiera más, ¿no? Entonces aquí hay un par de estrategias para intentar ver cuántos PCs usar. Una forma es este tipo de gráfica donde tienes en el eje Y, el porcentaje de variación explicada por los PCs, por los componentes principales, y en el eje X los componentes principales. Y van a ver que siempre baja así muy rápido. ¡Bum! Entonces, una forma es encontrar el codito, el elbow en inglés, de esta curva. Entonces, puede ser que el codito sea aquí en 5, puede ser que sea en 4, una cosa así, ¿no? Entonces hay métodos estadísticos que te intentan encontrar ese codito. Entonces está el paquete PCA Tools,
que te intente encontrar ese codito, ¿no? Entonces, esa es una opción para decir, quiero encontrar el valor de corte de cuántos componentes principales quiero incluir. Otra opción es, podemos usar la estructura de nuestra población de células. Entonces, esta es una estrategia como más exclusiva de single cell y usa la función de getClusterPCs del paquete de Scran. Entonces, aquí dices, ese proceso toma algo de poder de cómputo correrlo, porque dices, obtienes aquí las dimensiones reducidas, ¿no? Y esta función de getClusterPCs te va a intentar hacer cluster con tus PCs, ¿no? Con los componentes principales. Y eso te va a ayudar a determinar cuántos componentes principales realmente necesitas usar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es un poquito complicado, pero bueno. La idea es que cada uno del número de clusters que obtengamos con estas dimensiones reducidas va a reflejar a una subpoblación de células que tenemos, ¿no? Entonces, si tenemos un número D, si esperamos un número D de subpoblaciones de células, entonces necesitamos D-1 dimensiones para garantizar que podemos dividir esas subpoblaciones, ¿no? El problema es que no sabemos este valor D, cuántas subpoblaciones hay. Entonces lo que hace esta función es que prueba un montón de valores de D. Y dice, vamos a usar nada más los casos donde obtengamos solo D más 1 clusters, ¿no? Si luego encontramos demasiados clusters, ¿no?, con poquitas dimensiones, pues decimos, nos vamos sobre clustering, ¿no? Entonces, la idea de este método de getClusterPCs es que va a encontrar el valor de que maximice el número de clusters sin entrar en ese escenario donde estamos en overclustering, ¿no? Entonces, esta es una función como muy fácil de usar y que la puedes usar en muchos tipos de datos. El problema es que aquí estás teniendo un montón de assumptions, estás asumiendo ciertos paradigmas biológicos muy fuertes, ¿no? Estás asumiendo que sí tienes diferentes grupos de células que son bastante diferentes entre ellos, ¿no? Y para empezar, estás asumiendo que tienes varios grupos de células, ¿no? Que no a fuerzas es el caso, ¿no? Entonces, esto, digamos, si estás como estudiando diferenciación celular, puede ser que no los tengas, ¿no? Puede ser que tus células todavía no se hayan diferenciado y que todas esas células sean homogéneas realmente, ¿no? O sea, aquí tienes que tener cuidado. Y ahora sí que depende del set de datos que tengas, ¿no? Entonces, ahora si hacemos todo esto de golpe, corremos la función rompca con nuestro subconjunto de genes altamente variables. Después de eso, podemos asignarle a nuestro objeto dos subconjuntos de PCs. Uno puede ser el que encontramos usando el método del codito, y otro usando el método de getClusterPCs, ¿no? Ahora, ojo, aquí no viene mencionado en las diapositivas, pero estos dos métodos, el del codito y el del cluster, están usando los componentes principales que calculamos acá. RunPCA, lo voy a checar aquí en RStudio, RunPCA de Scran tiene un valor de defecto de 50 PCs, si mal no recuerdo. Entonces, ese es el valor de defecto del número de PCs que calcula. Entonces, eso afecta al método del codito y al método de getClusterPCs, porque no puede ir más allá de los 50 que ya calculaste, ¿no? Entonces, hay escenarios donde tienen que cambiar el valor de defecto del RunPCA. Por ejemplo, en el caso del estudiante que yo les hablaba, creo que lo cambió hasta 150 PCs, ¿no? Porque tenemos un set de datos así bastante masivo. El número de componentes principales que calcules en RunPCA va a afectar el resultado de los 102 métodos, ¿no? Entonces aquí, otra vez, no es una cajita negra. Todo esto, el análisis de datos de single cell no es una cajita negra. Tienen que fijarse en cómo son cómo está su experimento, ¿no? Y cambiar argumentos en estas funciones.
¿Qué es lo que, ahora, si hay algo de variación en sus PCs debido a cambios técnicos, ¿no? A ruido técnico, lo podemos intentar eliminar usando la función denoise PCA del paquete Scran, que le damos nuestro objeto de single cell, le damos la lista de genes altamente variables con subset row, y también ahora tenemos que darle un aquí argumento de variación técnica. Otra es, como usa simulaciones, necesitamos usar set.sig para que nuestro análisis sea reproducible. Entonces, esto lo que nos dice es, nos va a decir, de acuerdo a los componentes principales que tenemos, cuáles de ellos realmente explican como variación biológica, ¿no? Bueno, no solo cuáles, perdón, no cuáles, sino cuántos. Pero puede ser que eliminemos algunos componentes principales que explican otras partes de variación biológica que no, con las cuales ya no nos quedamos, ¿no? Y este método generalmente va a escoger más componentes principales que el método del codito, ¿no? Entonces es un tercer método. Aquí lo podemos usar con ese de datos de Sizzle, ¿no? Y bueno, internamente está denoise PCA, que aquí hay un errorcito de dedo, ¿no? Sin la N. Automáticamente dice, vamos a limitarlo entre 5 y 50 el número de PCs, ¿no? Porque tampoco te quieres quedar con muy poquitos ni con muchos. Dependiendo, bueno, aquí en este caso, ¿no? A veces sí quieres más de 50. Y en este caso, en el set de datos de Sizzle dice, no, sí necesitamos los 50. Hay en otros casos donde no, como en el set de datos de PBMC, donde va a encontrar el mínimo, ¿no? Aquí otra vez modelamos la variación usando la función de Poisson, ¿no? Perdón, model gene bar. Denoise PCA dice aquí que funciona mejor usando las funciones de model gene bar by Poisson y model gene with spikes en casos como este. Acuérdense que este set de datos de PBMC es con la tecnología de 10x Genomics. Entonces ahora ya vimos diferentes formas de escoger el número de componentes principales. Y esto lo queremos hacer porque queremos luego hacer clustering y para encontrar los grupos de células que se parecen. Pero para poder visualizar la información, recuerden, les dije hace rato que los PCAs se enfocan en relaciones lineales, ¿no? Ahora, nuestros datos de single cell tienen luego relaciones más complejas que son no lineales. Y para poder visualizar bien esas células necesitamos más métodos extras de visualización. Entonces, por ejemplo, si visualizamos con PCA, le podemos aquí agregar el argumento de color by a la función plot reduce dim. Y aquí nos va a graficar los primeros dos PCs con dos colorcitos, ¿no? Luego podemos decir, es que en realidad queríamos graficar más. Podemos decirle, queremos hasta los primeros 4 componentes, ¿no? Entonces eso nos va a graficar el componente principal 1 contra el 2 contra el 3 contra el 4 y así, ¿no? Y queremos ver en esas diferentes relaciones de los componentes si es que alguno de esos PCs está relacionado a nuestro tipo de células, que era Level 1 Class, ¿no? En este caso. Entonces funciona, es rápido, pero pues, muchas veces no te da grupitos bonitos, ¿no? O sea, para análisis de single cell no ves bien la información con PCs. Entonces ahí es donde entran TSNE y UMAP. TSNE es un método para también visualización, pero funciona con una representación de no lineal entre las dimensiones reducidas. Entonces, eso es diferente de PCA, que tenían que ser relaciones lineales. Aquí en TSNE son relaciones no lineales entre los diferentes vecinos, ¿no? Entonces, ¿cómo se corre TSNE? Primero tienes que haber corrido el PCA. Sin PCA no corre TSNE. Entonces, tienes que correr el PCA, escoger cuántos componentes principales te vas a quedar, y después de eso ya puedes usar la función run TSNE del paquete scalar. Y bueno, TSNE aquí tiene un montón de argumentos que no los vamos a ver, ¿no? Que te cambian bastante la gráfica al final. Pero una vez que ya corriste el run TSNE y que lo guardaste en tu objeto de single cell, ahora sí puedes usar la función plot reduce dim para graficar en las reducciones de TSNE, en las dimensiones de TSNE. Ahora hay ciertos problemas.
bueno, no problemas, hay ciertos retos de usar TSNE. Uno de ellos es este argumento que se llama perplexity. Ese argumento cambia mucho cómo se ven los datos. Entonces aquí, digamos, podemos usar el de default o lo podemos cambiar a perplexity 30. Y entonces te va a dar aquí como información visual muy diferente dependiendo de qué escojas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo se ve el TSNE 1 contra el 2, con los puntos coloreados por los diferentes tipos de células, que teníamos aquí 7, en este caso, en este ejemplo. Y ustedes me van a decir cuál les gusta más, ¿no? Si el TSNE con perplexity de 5, el de 20 o el de 80. ¿Cuál les gusta más para mostrar los grupos celulares? Hay gente que va a decir que el de 80, porque, digamos, aquí se ven más separados los moraditos de los cafés, de los rosas, de los verdes, ¿no? Naranjas, rojos y azules, ¿no? Hay más espacio en blanco entre los diferentes grupos que en Perplexity 5, donde aquí están los moraditos y están medio cerca de los naranjas, que están medio cerca de los rojos, de los cafés, de los verdes, los rositas y los azules, ¿no? Esto no es una medida de qué tan bueno, de qué tan bien se separan nuestros grupos celulares. Es más bien, es pura visualización. Un error muy común es que la gente sobreinterpreta el espacio vacío en blanco entre grupos en TSNE. Dice, no, es que claramente el grupo morado es muy diferente del rosita, porque está súper lejos, ¿no? Pero no es cierto. Eso es nada más como un parámetro, el perplexity que le movimos, de tal forma que la imagen se vea más bonita. Pero siempre puedes moverle algo al perplexity para que se vean más bonitos tus datos, de lo que se vean más separados, ¿no? Si se fijan, aquí hay unos puntitos cafés que están al lado del morado, también hay unos rositas, verde y azul y así. Entonces, eso también estaba en perplexities más bajos, ¿no? Aquí hay ciertos puntitos de los otros colores que están junto con los morados, ¿no? Entonces, tal vez se nota menos en Perplexity 80 esos puntitos, ¿no? Que se notaba aquí en el 5, ¿no? A veces yo siento que es como muy de marketing ya esto, ¿no? Es que se vea más separados los clusters, ¿no? Entonces la gente luego le dedica mucho tiempo a encontrar aquí un valor de perplexity que haga que sus datos se vean bonitos, ¿no? Pete aquí nos dice otra vez, no sobreinterpreten los resultados, ¿no? En TSNE. Y varios de estos parámetros que tiene la función de TSNE nos van a cambiar cómo se ven los datos completamente. Y es muy fácil tener la tentación de sobreinterpretar, ¿no? De decir, es que este clúster es más grande que este otro, entonces los verdes se parecen más entre ellos que los morados y cosas así, ¿no? TSNE, ese nada más trabaja con distancias locales, ¿no? Pues las distancias no locales, pues esas no las maneja. Por eso es que este espacio en blanco no es interpretable. El espacio en blanco entre los diferentes grupos que no son similares, ¿no? Por otro lado, pues TSNE es muy usado, ¿no? Y es muy popular en el análisis de single cell RNA-seq. Entonces, TSNE no se usa realmente en bulk RNA-seq, pero para single cell sí se usa mucho. Entonces, es otra herramienta nueva. Para hacerle competencia a TSNE, hay otro método de reducción de dimensiones que se llama UMAP, que también es no lineal y tiene otras propiedades diferentes, ¿no? ¿Cómo generamos UMAP? Al igual que run TSNE, está la función run UMAP del paquete de Skater. Ayer corrimos UMAP de una forma más manual. Esa es la versión más automática de run UMAP. Y al igual que TSNE, tienes que tener ya tus componentes principales calculados. Y al igual que TSNE y PCA, los podemos visualizar con la función plot reduce new, ¿no? Entonces hay gente que le gusta más cómo se ven los clusters en UMAP que en TSNE. Hay gente al revés, ¿no? Si tienen prisa o tienen datos demasiado grandes, UMAP es mucho más rápido que TSNE, que eso puede afectar, ¿no? Si es que lo quieren usar o no. A diferencia de TSNE, en vez de tener un argumento que se llama perplexity, ahora tiene un argumento que se llama nNeighbors, que ese también si le mueven, cambia cómo se ven.
Entonces aquí vamos a tener UMAP con N-neighbors de 5, 15 y 30. Entonces, a diferentes valores de neighbors se ve bastante diferente la gráfica. Otra vez, igual que t-SNE, van a necesitar usar la semilla. Y ahora, si tienen un valor muy pequeño de estos dos parámetros, de N-neighbors y de MINDIST, lo que sea ruido como al azar, lo voy a considerar como información útil para agrupar tus células. Y si lo tienes muy alto, pues tal vez te eliminas relaciones entre tus células que tal vez era muy fina, ¿no? Entonces aquí, al igual que con t-SNE, tienes que hacer la visualización a diferentes parámetros y luego ver cuál te gusta más, ¿no? Igual que con t-SNE, tienes que tener cuidado al interpretar los resultados, ¿no? Entonces son imágenes bonitas, pero tengan cuidado, no se inventen la gran historia. Entonces, para terminar esta sección, t-SNE y UMAP son herramientas muy útiles para el diagnóstico, ¿no? Para checar si dos clústeres son vecinos o no, o si un mismo clúster deberíamos de romperlo en dos clústeres, ¿no? Realmente se usan para hacer estas grafiquitas y para decir, miren cómo están mis datos, están súper bonitos, ¿no? Pero realmente deberían de usarlo como una herramienta de diagnóstico y no tanto una de decir, miren, aquí se ve todo súper chido y esa es la historia más padre de single cell que existe. Entonces, hasta ahorita hemos terminado la parte de cómo escoger genes, ¿no? Y de reducción de dimensiones, ¿no? Entonces, con eso terminamos la parte aquí que dice Data Processing. Y lo que sigue es ya los análisis estadísticos como de clustering, de expresión diferencial, en algunos casos de trayectoria de células o de anotación de las células de los clústeres, ¿no?